Siempre pensé que ser madre no era para mí. Incluso de niña, mirando a mi madre y a mi abuela, no podía entender cómo podían hablar de niños, de familia, de maternidad con tanta facilidad y despreocupación. Me parecía que era una realidad ajena a mí, y a medida que crecía y empezaba a entablar relaciones, me convencía aún más de que ser madre no era para mí. Simplemente no estaba preparada. Mi historia empezó cuando me casé con Jake. Estaba segura de que podría construir la vida perfecta con él. A los dos nos encantaba viajar, salir de fiesta, salir hasta altas horas de la madrugada. Éramos jóvenes, libres, y yo sentía que viviríamos así para siempre. ¿Con hijos? No, eso definitivamente no era para nosotros. Cuando empezamos a salir, le comenté mi opinión. Se rió y me dijo que ya hablaríamos de ello. Pero con el tiempo, empezamos a hablar cada vez más de lo bonito que sería tener hijos. Empezaba a sentir la presión, pero no sabía cómo hablar de ello. Pasó un año, pasaron 2, y las conversaciones eran cada vez más insistentes. Mi madre me llamaba casi todos los días. Su voz era cada vez más desesperada y me preguntaba cuándo iba a ser mamá. «Hola, cariño», me dijo un día, «¿no estás pensando en tener hijos? Nos hacen mucha falta nietos, ya lo sabes». Intenté defenderme diciendo que no estaba preparada. Pero cada vez que intentaba explicarle por qué no quería tener hijos, me interrumpía. «No eres una mujer hasta que tienes hijos. No querrás quedarte sin marido, ¿verdad? ¿Qué clase de hombre se quedaría con una mujer sin hijos?». Cada vez sentía que esta conversación me pesaba, y en un momento dado no pude soportarlo. Pensé que si mamá dejaba de presionarme tanto, podría relajarme. Pero en lugar de eso, me ponía cada vez más tensa. Jake tampoco lo entendía. Siempre decía que debíamos empezar a pensar en el futuro, y el futuro eran los niños. Empezaba a sentir que él ya estaba haciendo planes sin mí, pero no podía decirle que la sola idea de ser madre me asustaba. Me parecía extraño, incluso horrible. Había visto a otras mujeres perder su libertad, sus vidas cambiar hasta quedar irreconocibles, y eso me asustaba. Pensé, no podré sobrevivir a esto. Pero llegó un momento en que las cosas cambiaron radicalmente. Fuimos a visitar a la familia de Jake, y fue un viaje que dejó una marca indeleble en mi memoria. Llegamos a una casa que parecía no tener espacio ni para respirar. Un pequeño piso donde vivían su hermana y su marido con sus 3 hijos. Juguetes, cochecitos, bolsas de pañales por todas partes. Cada rincón estaba abarrotado de cosas de bebé. Recuerdo que estaba de pie en la cocina y miraba esta foto, sintiendo que se me oprimía el pecho de desesperación. «Esto es una pesadilla», le digo a Jake mientras subimos al coche. «Es el peor escenario imaginable». Intentó tranquilizarme, pero vi que su mirada se volvía intensa. Suspiró y dijo en voz baja, «¿Lo dices en serio? Si no das a luz en los próximos 5 años, nos separaremos». Me quedé helada ante sus palabras, porque en algún lugar de mi pecho me dolía. Ni siquiera sabía qué decir. Siempre nos habíamos entendido tan bien. ¿Cómo podía decir eso? Creía que estábamos de acuerdo. Me quedé callada y miré por la ventana, incapaz de decir una palabra. A medida que pasaban los meses, mi ansiedad iba en aumento. Sentía que me desvanecía. Intentaba contener las lágrimas y las emociones. Ni hablar con mis amigos ni ir al psicólogo me ayudaban. Era como si me ahogara en la presión, en las expectativas y exigencias de todos mis conocidos. Y en algún momento, dije, «Vale, tendré el bebé». No me importaba, no sentía alegría ante esas palabras. Al contrario, todo se estrujó dentro de mí y sentí que nunca volvería a ser feliz. Pensé que era mi última oportunidad de librarme de esta obsesión. Pensé que tal vez si daba a luz, todo se detendría. Podría volver a la normalidad. Podría volver a respirar. Un año después de decir eso, descubrí que estaba embarazada. Recuerdo que en ese momento me temblaban las manos al mirar el test. Era positivo. Me quedé mirándolo como si fuera el presagio del fin. «Ya está, se acabó mi vida», susurré para mis adentros. Esa sensación, como si alguien me hubiera obligado a dar ese paso, era tan fuerte que todo en mi interior protestaba. No sabía qué pasaría después. No tenía ganas de alegrarme. No entendía cómo había sucedido. El embarazo fue duro y, aunque intentaba ocultar mis emociones, el miedo se iba acumulando en mi interior. Pensaba que este bebé iba a ser mi pesadilla.
Temía que mi vida se convirtiera en una existencia gris y carente de alegría. Sabía que no lo había hecho por mi deseo, sino bajo presión. Durante esos 9 meses, sufrí un dolor físico y emocional insoportable. El embarazo fue duro para mí, náuseas constantes, dolores de cabeza, hinchazón, insomnio. Podía sentir cómo mi cuerpo cambiaba de forma, pero no me sentía feliz con los cambios. Estaba agotada, a veces sentía que no llegaría al final. Cuando llegó el momento de dar a luz, no estaba preparada. Estaba completamente agotada, tanto física como mentalmente. El proceso de parto fue largo y agonizante, apenas podía contener las lágrimas y las maldiciones. Cada minuto me parecía una eternidad. Pensaba que no podría soportarlo, que no acabaría nunca. Pero cuando por fin llegó el bebé, me invadió un extraño vacío. No sentí alegría ni alivio, solo agotamiento. Los primeros días después del parto, esperaba que mi familia, que tanto había insistido en que fuera madre, viniera a rescatarme. Mi madre, mi padre, mis hermanas, todos los que llevaban tanto tiempo pidiéndome que les diera nietos deberían haber estado a mi lado. Pero no lo hicieron, rara vez llamaban y yo siempre oía, no podemos venir, estamos muy ocupados. Y yo me quedaba sola con un recién nacido, esta pequeña criatura que necesitaba cuidados y mi atención. Jake estaba constantemente en el trabajo. Intenté sobrellevar mi nuevo papel de madre, pero era difícil sin ayuda. No sabía cómo hacerlo, no sabía cómo ser una buena madre. Me sentía perdida, sola y culpable. Y fue en ese momento, cuando yo estaba en mi punto de ruptura, cuando Jake habló. «Sabes, tengo una idea», me dijo mientras hablaba de nuestra vida futura con él. «¿Qué tipo de idea?», pregunté con recelo. «Un segundo hijo», dijo. «Sé lo importante que es para vuestra familia. Tenéis 3 hijos cada uno. Es una tradición, es importante para tu familia». Se me llenaron los ojos de lágrimas. Pensé, ¿me está tomando el pelo? Ya lo hice una vez. Ya basta, ya estaba en un camino que nunca soñé, pero que tenía que tomar. Llegó un momento en que me dio igual. Di a luz para alejarme de ello. Pero me dije firmemente que no volvería a hacerlo. Definitivamente no voy a tener un segundo bebé. Fue demasiado duro, demasiado doloroso para volver a pasar por ello. Estaba segura de mi decisión. Al cabo de un año, me había olvidado de ello. El bebé creció un poco y cada vez era más fácil. Pero un día, cuando descubrí que llegaba tarde, sentí que el horror me invadía. Se me aceleró el corazón. Corrí a la farmacia y cogí la primera prueba que encontré. Lo sentí tan pesado como una roca en la mano. Cerré los ojos al abrir el paquete, sin creer que volvería a encontrarme en esta situación. Hice la prueba con gran esfuerzo. Cuando el resultado se hizo visible, sentí que un sudor frío me cubría. Había 2 rayas en la prueba. Se me paró el mundo. Me quedé allí de pie sin dar crédito a lo que veían mis ojos y sentí que mi corazón estallaba de miedo y desesperación. ¿Cómo había podido ocurrir? Yo no quería esto, nunca lo pedí. Haciendo acopio de todas mis fuerzas, me acerqué a Jake. Estaba sentado en el sofá y, como un zombi, le entregué la prueba. Echó un vistazo al resultado e inmediatamente sonrió. «Oh, qué bien», dijo feliz. «Sabes, a tu madre y a mí se nos ocurrió un plan hace mucho tiempo». Alcé las cejas sorprendido. ¿Un plan? Volví a preguntarle. Ya casi no disimulaba su alegría. Bueno, ella y yo decidimos que de todas formas no ibas a ir a por el segundo, así que ella y yo perforamos condones, dijo Jake, con una amplia sonrisa en la cara. El horror me recorrió el cuerpo. ¿Cómo podía haberme equivocado tanto con el hombre al que amaba y con mi propia madre? ¿Cómo pude no darme cuenta de que siempre me habían visto no como una persona, sino como una especie de incubadora? ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Después de todo, había nacido el segundo hijo. Y a pesar de todos mis recelos, a pesar de mi miedo y mis preocupaciones, me di cuenta de que esta vez estaba preparada. Pero mi vida no se hizo más fácil. Cada día con 2 hijos era un reto para mí. Sentía que mi felicidad no iba a ninguna parte y que los días pasaban volando. Vivo, pero llega un momento en que me cuesta entender lo que pasa a mi alrededor. La vida sigue, pero ya no me pertenece. Suscríbete al canal y haz clic en la campana para no perderte nuevas historias. Gracias por vernos.